Bienvenidos al Centro de Terapias Integrales Salud Vida. El tema que nos ocupa hoy, la naturopatía. No te lo pierdas. Bienvenidos, les saluda la psicóloga Hilary Pinchao. En esta ocasión vamos a hablar sobre la naturopatía. Tenemos al doctor Fernando Pinchao para solventar ciertas dudas sobre qué es la naturopatía, de qué se trata, bueno, indagar un poquito más sobre este tema, ¿sí? En mi caso personal, ¿no? Hablando personalmente, pues, es un tipo de medicina que yo le he venido tratando, que yo me he tratado desde muy pequeña. A mi hija, desde que nació hasta el día de hoy, se ha tratado con medicina natural. Sin embargo, yo no puedo decirles qué es la naturopatía. O sea, es algo muy desconocido para mí. Sé que es natural, pero no más de ahí. Yo creo que a muchas personas más les sucede esto. Entonces, vamos a aclarar un poquito de este tema, ¿sí? Cuéntenos un poco, ¿qué es la naturopatía? Bueno, el término naturopatía tiene que ver con las cosas naturales. Cuando hablamos de naturopatía, básicamente lo que estamos diciendo es ver al individuo, a la persona en su entorno, en su real entorno, considerando todos los aspectos de esta persona. Y la naturopatía como tal se podría pensar que solo se limita al uso de plantas o hierbas, ¿cierto? Entonces, claro, tú desde muy pequeña fuiste tratada y usamos naturopatía, homeopatía, y con eso hasta ahora. Tu niña pequeña, Tiffany, pues desde que nació hasta el día de hoy ha usado naturopatía o homeopatía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? En realidad, ¿qué es? Es el uso de elementos naturales, de elementos que están en la naturaleza, que se pueden usar, técnicas que no son agresivas para el cuerpo, cosas que yo puedo usar en las personas y que no agreden ni su integridad, ni su pensamiento, ni nada. Porque cuando yo hablo de naturopatía, realmente debería hablar de terapias integrales, es decir, terapias que puedan generar bienestar y salud en todo el entorno de la persona, tanto a nivel físico, emocional, mental. Por eso es que cuando hablamos temas de psicología y de medicina, están muy bien relacionadas, porque las terapias integrales, las terapias alternativas como tal, tienen esta perspectiva y esta visión de ver al individuo, ver a la persona como alguien total, no solamente una parte. No somos solo parte física, es que no somos solo cuerpo, sí. Somos también emociones, exacto. Somos también muchas otras cosas más. Y entonces somos esperanza, somos muchas cosas. Y cuando la medicina natural, cuando las terapias alternativas como tal comienzan a mirar al individuo así, pues se crea esto que a la gente le gusta. ¿Por qué voy yo a buscando medicina o terapias alternativas? ¿Por qué lo hago? Porque siento que voy y me dan respuestas a muchas cosas que siento, no solo al dolor físico en mi pierna, en mi brazo, donde sea, no solo el dolor de estómago que siento, no solamente eso, sino que también encuentra a un profesional que le escucha, que le oye, que le dice qué hacer. A veces nos damos el tiempo de conversar con la persona y el consultante nos cuenta su historia de vida, nos dice qué le pasa. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está alegre? ¿Qué le pasó ayer? Y nos damos tiempo de que estas cosas sucedan. Y la persona, el consultante como tal, lo que va a encontrar es alivio. Claro. A veces sale de la consulta y sale bastante bien. En esa parte hace como esta parte del desahogo emocional, que es algo que aparentemente es algo simple, pero de hecho el desahogo emocional es básico en todas las personas. Esto nos ayuda a quitarnos un peso de encima, toda esa carga, toda esa presión que llevamos. El hecho de sacarlo, de expresarlo, ya es iniciar con el primer paso de poder solucionar este problema. Si yo no lo cuento, si yo lo guardo, la verdad no se soluciona hasta que no lo desahogo, ¿ya? Y ahí ya se hace entonces un poco de desahogo emocional. Y esta parte del que es integral también, esto es muy real, por eso es algo que lo trabajamos en conjunto. Es algo que siempre les digo a mis pacientes,
No podemos separar la parte física de la parte mental y viceversa, mi parte mental de mi parte física, porque somos un total, un cuerpo total que está integrado por todos los aspectos que nos componen. Entonces, tanto mi parte mental como mi física está conectada, y si una de las dos está mal, la otra también lo va a estar. Y si no logramos un equilibrio entre estas dos, pues es muy difícil que busquemos una solución al 100%. Tal vez soluciones parciales, si por ejemplo estoy mal con, no sé, estrés, ya la más básica, estrés. El estrés tiene afecciones a nivel físico y a nivel psicológico. Si yo trato solamente la parte física y no la psicológica, no voy a ver un resultado total, sino un resultado parcial. Y viceversa, si yo trato solo la parte mental, pero no mis afectaciones físicas, entonces va a haber igual de resultado solo parcial. Claro, y entonces por eso es que la respuesta de las terapias alternativas a las personas les cae muy bien. Claro. Les es muy saludable, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que busco yo cuando voy donde un profesional? Sí, quiero que me ayude con el dolor de rodillas que tengo, sí quiero que me ayude con el dolor de espalda que tengo. Claro, yo necesito quitarme la molestia, si tengo estreñimiento, lo que sea, y que me dé algo para mejorar eso, por supuesto. Yo necesito eso, pero necesito también liberar toda esta carga que vengo trayendo, que a la final, desde la perspectiva de las terapias alternativas, desde la perspectiva de la medicina integrativa, pues, ¿qué es lo que pasa? La salud se trastoca o se trastorna cuando yo tengo conflictos de origen emocional que están afectándome. Entonces, a no ser que haya tenido un accidente y entonces me fracturé la pierna, pues nada, tengo que hacerme una cirugía para la fractura y demás. Pero lo demás se puede tratar así. Entonces, por eso las personas buscan hoy. De hecho, hay un estudio que se hizo en España y habla de que el porcentaje de europeos y americanos que están asistiendo a una consulta de medicina alternativa, complementaria, integral, aún ha crecido exponencialmente. Claro. Es más, se dice que en Inglaterra, los médicos convencionales, los que estudian en una universidad y obtienen su título de grado de médicos, ellos también están recomendando el uso de las terapias alternativas en el primer instante, porque resulta ser muy conveniente, muy favorable. Ahora, deberíamos poner todo en contexto para no tener complicación, ¿cierto? Claro. La medicina es una sola, la medicina en general es una sola unidad. Sí. Hay derivaciones. Exacto, se deriva. Entonces tengo la medicina convencional, alopática, la medicina naturopática, la medicina homeopática, la medicina tradicional y cosas así de ese tipo. Pero en general, si esto pudiera estar en sincronía, la medicina alopática o convencional podría ponerse en armonía con las terapias alternativas, con las terapias integrales, pues definitivamente lo que lograríamos es que las personas puedan tener un mejor estilo de vida, mejor salud, sentirse mejor y sin necesidad de pelear una con otra. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que yo digo, voy a la consulta y de pronto el profesional de la salud que estudió muchos años, hizo una carrera larga para ser un profesional especialista, y eso es notable, o sea, eso es notable. ¿Cierto? No podemos decir que no, es notable porque tiene su esfuerzo, su conocimiento, pero es en el área donde está. Ahora, si no conoce de las terapias alternativas, de las terapias complementarias, pues a veces si no conoce, pues simplemente dice no las use, o no vaya para allá porque esto no sirve, etcétera, etcétera, pero realmente no hay un fundamento sostenido de estas cosas que está diciendo. La OMS en el 2002, la naturopatía como tal, allá en el siglo XIX, ya para 1900, 1930, 1920, ya la naturopatía estaba globalizada en ese entonces. Se sabía que habían alrededor de 10,000 profesionales. Luego cayó en decadencia y es en esta era, en este tiempo, donde alcanza un impulso mayor, donde las legislaciones de los estados empiezan a tener, en donde se empieza a tener relativa importancia.
y los colegios de medicina alternativa, como los cuales pertenezco, pues empiezan a tener un aporte importante y la Constitución comienza a mirar esto como un tema de salud. También, es decir, incorporan las terapias integrales, las terapias alternativas, la naturopatía como tal en el sistema de salud público y ahora sí entonces las personas pueden legalmente usar estos servicios, cosas que antes no podían ser. Ya. Hay algo que me llama la atención de lo que menciona. ¿Qué mitos hay detrás de esto? Porque así como en la medicina natural hay mitos, pues también hay mitos. En todas las áreas como que siempre hay sus mitos y verdades, ¿no? ¿Qué mitos podríamos sacar de aquí, de la naturopatía? Bueno, hay conceptos como que he oído yo, personalmente, sí. Yo te voy a decir lo que he oído. Yo he ido, por ejemplo, a una clínica acompañando a alguien a un servicio, a una prestación de servicio, y le dice el médico, cuidado, pero cuidadito vaya a usar la planta, la hierba, no, cuidadito, no vaya a tomar nada porque, o sea, bueno, digo yo, el profesional no conoce lo que le está diciendo, ¿no? Porque si me preguntara a mí, yo le dijera que sí usa para mejorar el cuadro que tiene, y de hecho lo hago luego, pero fuera. Yeah. Entonces, pero ahí no interrumpo ni digo no, o sea, porque no es la intencionalidad. Entonces, si la objetividad es no vaya a usar esto, no vaya a usar esto otro, no vaya a usar esto, porque no tiene la información suficiente para recomendarlo o no recomendarlo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, igual un profesional que estudia, porque se estudia, claro, la naturopatía se estudia, llevo estudiando muchos años, y hasta ahora no he terminado, creo que no termino y creo que sigo porque las técnicas y las terapias van aumentando y uno va creciendo. Pero entonces, si no conozco, entonces digo no sirve. Pero realmente, cuando uno no conoce las propiedades de las plantas, cuando uno no conoce las propiedades que tienen los minerales, cuando uno no conoce las propiedades que tienen los recursos naturales que Dios hizo y puso en la tierra, entonces de pronto se dice, no los use, porque la medicina convencional alopática usa medicamentos que se hacen en un laboratorio bajo estrictos sistemas de estudios y demás, y la naturopatía usa plantas que han sido usadas por decenios y por siglos por las personas, las cuales han curado a muchas más personas. Pero ahora ya no solamente la tecnología y la industrialización, también llegó la naturopatía, ya no es la planta. Ahora son los principios activos que se ponen en un jarabe, en una cápsula, etcétera, y comienza a tener sus efectos terapéuticos muy bien documentados y escritos. Uno va a PubMed, que es las publicaciones científicas en Estados Unidos, y vas a encontrar temas relacionados con esto que estoy diciendo. La naturopatía, los fitofármacos en la salud, y encuentras muchas páginas, mucha información sobre estos temas. O sea, es decir, ahora tenemos una información mucho más abierta y no podemos pensar que esto está oculto o que no sirve. Además de, si en el mercado hay una sustancia, un principio activo en un producto o un medicamento de farmacia, ese principio activo... Exacto, eso estaba pensando. Incluso la base de los fármacos que se encuentran pues en las farmacias o demás, o los que nos recomiendan pues la medicina convencional, tienen su base activa en diferentes plantas, en diferentes factores de la naturaleza, que son procesadas en un laboratorio, pero sin embargo su base es o no es de la tierra. Sí, claro, las plantas tienen principios activos sumamente importantes. Entonces, ¿qué hago yo? Estudio una planta que se usaba o se usa para un proceso desinflamante. Por ejemplo, hablemos de la cúrcuma. La curcumina es ahora la panacea de la salud, porque pues ahí los más avesados dicen que hasta cura el cáncer, ¿cierto? Sí. Entonces, la curcumina, pero ya tenemos la molécula y esta molécula se estudia, se sintetiza y se fabrica a partir de eso medicamentos que ayudan mucho en la parte de la salud, a desinflamar, y están documentados. No es algo que está hecho al azar, es decir, hay mucha evidencia. Tenemos pues ya más de un siglo,
con el ejercicio de la naturopatía como tal, de las terapias como tal, y es importante que conozcamos que ahora todas estas cosas, todos estos servicios a nivel de medicina natural, pues están normados y legalizados en el Ecuador. Ahora. Recientemente, creo, ¿verdad? Sí. Porque antes no era un tema como que muy abierto, muy conocido aquí en el Ecuador. No. Porque, pues en otros países sí es como que un poco más hablado, como por ejemplo en Colombia. Desde antes era un poco más sonado los médicos, pues homeopáticos o naturales, pero hoy aquí en la actualidad en el Ecuador, pues cada vez yo veo, ¿no? Desde mi perspectiva he visto ya más consultorios, centros terapéuticos o consultorios de medicina natural, medicina integral. Entonces como que hoy sí veo más esta apertura aquí en el Ecuador, pero no es de muchos años atrás, la verdad es como que muy recientemente. ¿Qué cambios ha habido aquí en el Ecuador como para que esto ya se vaya dando, para que sea más común encontrar ahora? Básicamente lo mismo que ha pasado en todas las naciones. Es la respuesta, la naturopatía o las terapias integrales, la homeopatía, la naturopatía como tal, pues nace como respuesta a las exigencias de las personas que necesitaban una medicina más humana, más cercana, una medicina que solucione muchas cosas y que no les haga tan conflictivo. Es común, pues las personas no me dejan mentir, pero es común cuando yo tomo un medicamento X cualquiera de farmacia, dice las personas, dicen, no, yo no tomo mucho esto porque a la final me termina enfermando esta otra cosa. A veces no es simplemente el tomar, a veces es cuando las personas se automedican, ¿no? Por supuesto. Y ahí hay un riesgo. Pero cuando el medicamento está dado por un profesional y está medicado y está bajo control, instructivado de acuerdo al precepto del medicamento para cada persona, tiene su efectividad y demás. Entonces, uno no puede ni decir esto no sirve o esto sí sirve si no lo conoce. Entonces, claro. Pero es la necesidad de la gente, es buscar una respuesta para que podamos tener una medicina más humana como la que estamos haciendo, la que pretendemos hacer nosotros, una medicina que se acerque a la gente. Okay. Ahora, cada nación y cada país, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, a Cuba, ha normado y ha establecido ciertos parámetros sobre los cuales el ejercicio profesional de las medicinas o las terapias complementarias como las que yo hago, pues estén reguladas de tal manera que todo se encaje bajo la ley. Eso es correcto, claro. El otro conflicto está en que yo no estoy regulado, no estoy normado, tengo una experiencia empírica y no quiero sujetarme a los parámetros legales. Ese es un error. Yeah. Pero nosotros, como profesionales de la salud, sabiendo que lo que vamos a tocar son vidas humanas, a las que podemos poner en riesgo, a las que podemos ayudar mucho, pues es necesario que estemos dentro de la reglamentación que el Estado exige. Claro. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal también, pero la ley se hace para que todos los miembros o los que estamos ahí, pues podamos someternos a las regulaciones que existen. No, la naturopatía que se estudia en Ecuador, si revisamos el pensum, es distinto a la naturopatía que se estudia en Colombia, a la naturopatía que se estudia en otros países de Venezuela o en otros países. Ya. Entonces, cada nación ha ido haciendo sus mallas y demás de acuerdo a las necesidades propias de cada nación. Ya. Ahora, de la experiencia de muchos años, puedo decir que el uso de las terapias integrales ha sido de las cosas más satisfactorias que he tenido yo personalmente en mi familia, ¿cierto? Y en la respuesta de las personas a las que he podido servir usando todas estas terapias. Hay una duda aquí, en base justamente a esto. A ver, cuando yo era pequeña igual, ¿no? Por el exceso de uso de antibióticos tuve complicaciones con mi riñón y esto fue lo que me lleva a mí a hacer uso de la medicina natural, porque cualquier mínimo antibiótico además en mi cuerpo hacía una reacción terrible. Entonces, esto me lleva a usar, o sea, como obligadamente a hacer el uso de medicina natural.
algo que me funcionó muy bien. No me ha causado efectos secundarios ni de ahí ni ahora. Igual con mi hija, no ha sido un problema esto, no ha sido algo que me ha causado efectos secundarios con ella. Si es que no lo hizo bien, pues tampoco lo hizo mal. En cambio, sin embargo, ¿no? Si vemos por lo general en las farmacias y demás, que hay esta parte en la que dice efectos secundarios o no, por ejemplo, no es factible consumir personas embarazadas o con problemas cardíacos o renales, que es lo más común, ¿no? ¿Por qué se da esto del no consumir en estos casos? ¿Es tal vez por alguna alteración química o algo que pueda causar en el cuerpo? ¿Y qué diferencia hay de esto con la medicina natural? Que bueno, desde mi perspectiva, si no me hizo bien, no me hizo mal. Entonces, como que aquí hay un poco de diferencia en eso. Claro, el problema está es que los efectos adversos estudiados en los medicamentos alopáticos están escritos y descritos. Bueno, la naturopatía como tal también tiene sus análisis con respecto al uso de ciertos principios activos, porque no nos olvidemos que lo que estamos usamos una planta X cualquiera, y lo que estamos usando son principios activos que extraemos de esa planta, y principios activos que extraemos de un mineral determinado, principios activos, claro, que ponemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahora, el ARSA, como ente regulador de todas estas cosas, ha hecho posible que las cosas estén mucho más claras, ¿no es cierto? Entonces, un producto natural, por ser natural, ¿es inofensivo? No es inofensivo, no. Ahora mismo recuerdo, hace muchos años, que llegó un consultante, un paciente llegó y me dice que tenía un problema hepático. Y cuando hicimos la historia, descubrimos que venía usando uña de gato, si me equivoco, pero eran por lo menos 5 años. Y había un problema hepático. Usar un medicamento natural indiscriminadamente, ¿es bueno? No es bueno. Todo tiene procesos, todos son procesos, todos son tiempos. No puedo usar, porque es natural, no puedo usar el resto de mi vida. No lo puedo usar, y no puedo usar en concentraciones que de pronto pueden ser tóxicas. Por ejemplo, hablemos de la sangre de drago. ¿Yo puedo usar la sangre de drago en la medida que quiera? No. ¿Puedo usar la sangre de drago en la concentración en la que sale de la planta? No, hay que usar con mucho cuidado. Entonces hay que mirar qué es lo que sí es posible usar y qué es no, y que porque es natural no me hace nada, ¿no? Ahora, los efectos secundarios y colaterales de un medicamento o de un producto natural como tal van a ser obviamente menos inofensivos que los que podría producir un medicamento construido a nivel de una estructura sintética como tal. O sea, lo que entiendo aquí, no es que no me hace mal el exceso de consumirlo, pero estamos hablando que lo natural es cuando consumo en exceso, por tiempo demasiado prolongado, que eso cualquier medicamento me causaría. La diferencia es que si consumo en la dosis bueno, en la indicación necesaria que le dé y le recete su médico, pues entonces no hay ningún problema, no hay un efecto secundario como tal. No. Pero, sin embargo, la diferencia entonces aquí sería con la medicina pues que encontramos en farmacia, es que aún sin exceso puede causarme problemas. Por ejemplo, si el medicamento me dice no usar en lactancia, no usar en embarazo, no si tengo problemas cardíacos, no si tengo problemas a nivel gastrointestinal, entonces quiere decir que aunque no sea en exceso, sí me afecta, porque ya tiene otros principios que no son solo directo, digamos, los activos de la planta, sino componentes ya diferentes, sí, ¿no es cierto? Pero sí vale la pena recalcar algo ahí, porque me preocupa un poco como hacia dónde puede ir la respuesta, ¿no? El tema es que si yo lo uso, o sea, es decir, soy ecuatoriano y voy a la farmacia. Sí. Le digo, señorita, me duele esto, ¿qué me recomienda? Ah, entonces le da. Y entonces yo me tomo y después resulta que me hizo mal. ¿Era adecuado tomar eso que la señorita que está ahí expendiendo me dio? No, de pronto no era malo porque era lo indicado. El problema es cómo mi cuerpo reacciona ante eso. Entonces debemos ser muy cautelosos, debemos ser muy precavidos. Cuando ustedes oyen no se automediquen, en realidad no se automediquen, no se automediquen. Vaya donde un profesional que sepa
cómo indicarle lo que debe tomar, no importa si es algo muy común, ¿cierto? Entonces, pero ahora, si vamos a la parte de la medicina natural, voy a usar esta planta, voy a usar por tiempo ilimitado y no tengo ni idea de cuánto voy a usar, pero cojo un manojo de plantas y la pongo a una infusión y me tomo y digo, y me hizo mal. Claro, porque ni era la cantidad, ni siquiera de pronto era la planta indicada para eso. Tal vez no era ni necesario. Eso es cierto. Entonces, los efectos los puedo disminuir, claro, dependiendo de los elementos que uso. Entonces, pero, ahora, usar medicina natural como tal, ¿es muy segura? Por supuesto, es muy seguro. Es de lo más seguro que existe. Entonces, ¿me va a evitar muchas complicaciones? Sí. Porque como hemos hablado en los capítulos anteriores, tenemos nosotros esto de decir la prevención. La medicina natural en ese ámbito es extraordinaria, porque si yo usara elementos naturales, usara cosas que están a mi alrededor, definitivamente podría ser un buen elemento para evitar tener problemas de salud. Es decir, cuando yo voy a un profesional en terapias integrales, pues él me va a recomendar no solamente el tipo de medicamento natural para usar, sino también, o me va a recomendar, sino también me va a decir qué temas alimentarios debo mejorar, cómo debo hacer estas cosas. De pronto me ayuda también en cómo manejar ciertas cosas que no las puedo manejar, pero en el caso nuestro, en Salud Vida, pues nos apoyamos contigo que haces la parte psicológica y eso nos da un plus distinto. Por eso podemos decir que las terapias, cuando se juntan de esta manera, tienen un efecto terapéutico bastante bueno. Sí. Entonces, el profesional en terapias alternativas, el especialista, como es mi caso, en terapias integrales y complementarias, completas, pues tiene varias cosas, tiene varios elementos terapéuticos y de conocimiento que van a ayudar y que van a inferir en la salud de las personas de una manera que nos permita hacer que el cuerpo de cada persona pueda responder al estímulo que le estoy dando de tal forma que su cuerpo alcance un proceso de autocuración. ¿Cuál es la intencionalidad entonces de las terapias integrales, de la medicina natural como tal? Es que yo le dé a mi cuerpo algo que le estimule a producir sus propios efectos de autocuración, porque es lo que hacemos naturalmente. Nos autocuramos, pero con el medio de vida que tenemos, con la comida con que comemos, con la vida que llevamos, pues estos conceptos, estos principios, mis cuerpos los ha ido perdiendo. Y entonces ahora hacemos medicina sintomatológica. Me duele esto, tengo esto y tomo algo para aliviar. Pero cuando yo acudo a un profesional en terapias integrales, lo que estoy buscando o lo que va a hallar ahí, básicamente es que él va a dar elementos naturales para estimular los procesos de autocuración que mi cuerpo tiene, a nivel físico y también a nivel emocional. Claro. Explíquenos un poquito justamente en esto. ¿Qué tipo de medicina se usa en Salud Vida? ¿Qué tipo de medicación se crea en Salud Vida? Porque no debe ser lo mismo que en todos, ¿no? Porque en medicina natural pues hay varias empresas. ¿O qué tipo de medicación se crea aquí? ¿O cuáles son las que se usan? Generalmente yo creo que usar lo que existe es mejor. Es decir, usar lo más natural posible está bien. Pues en el mercado ahora existe la farmacología alopática o convencional, que son empresas gigantescas, sí. Pero también está del otro lado todas estas empresas que se crearon y se hicieron y comenzaron a producir medicamentos naturales, asimismo grandes empresas que están en el mundo, en el país. Hay muchas empresas desarrollando medicamentos naturales de muy alta calidad, certificados y bien regulados. Entonces, pues a veces cuando es necesario se usa lo que hay que usar, no todo se dispone, pero de todas formas en Salud Vida la intencionalidad es hacer que las personas puedan usar lo más cercano, lo más fácil, lo más simple, y de esa manera integrar tanto lo que usa, lo que toma, lo que va a comer, como las terapias que va a usar, para que pueda tener una sinergia y su cuerpo pueda responder y estimularse de forma adecuada.
Entonces, en Salud Vida lo que usamos es medicamento natural, completamente natural en todas sus formas, y esto nos ayuda. Ahora nos apoyamos con elementos nutricionales también. De parte de ahí el tema de los elementos nutracéuticos, que quiere decir que los alimentos que podemos usar, como los que mencionamos, la cúrcuma, el jengibre, por decir algunos, ¿no? Entonces, que yo puedo usar, o las frutas y otros elementos más que yo podría usar de forma terapéutica. Es decir, puedo tomar estos y terapéuticamente voy a tener un beneficio en mi salud. ¿Qué van a hacer? Responder a esta necesidad que tiene mi cuerpo de autorregularse, de estimularse y de crear una respuesta inmunológica adecuada para hacer que mi cuerpo pueda responder a este estado de alteración. La salud es un estado de alteración. Se altera. ¿Y qué se altera primero cuando me enfermo? Se altera mi parte bioeléctrica. Las células tienen un potencial eléctrico sobre el que están trabajando normalmente. Cuando esto se distorsiona, empiezo a tener un problema a nivel celular que no lo puedo medir normalmente en la clínica, pero existen elementos en naturopatía o en terapias integrales para poder medir estos cambios. Hay elementos, hay instrumentos que están muy bien documentados y que se pueden medir para todas estas alteraciones que mi cuerpo va sufriendo eléctricamente en las células, en el órgano, en el sistema como tal, en el tejido como tal, ¿cierto? Entonces, pues ya cuando me enfermo, y ya cuando estoy enfermo, pues ya los recursos son distintos, tengo que usar otro tipo de técnicas que la medicina alopática los tiene, las imágenes, radiografías, resonancias, estudios clínicos, etc. Y todas estas cosas son valederas, sí son valederas, pero no debemos olvidarnos que lo primero que enferma es esta respuesta a nivel eléctrica que mi cuerpo tiene, que mi célula tiene, perdón, y comienza a cambiar. Si yo puedo ahí interrumpir ese cambio, voy a evitar un proceso de enfermedad con el tiempo. Eso es lo que pretendemos hacer. Cuando hacemos un análisis por hidrología, un análisis por un escáner por biofrecuencia, etcétera, o un examen por el biotono muscular, etcétera, lo que vamos a encontrar son estas alteraciones, y entonces vamos a ver qué está pasando en el entorno de este individuo, qué está pasando y por qué se están alterando estas cosas, y vamos a tratar de inferir en ellas de tal forma que podamos tener una respuesta terapéutica real y verdadera, de tal forma que no llegue a tener episodios de alteración de salud que sean muy, muy complejos. Entonces, como para ir terminando, este tipo que en sí la naturopatía, ¿qué es? Es una forma de medicina que es totalmente integral, además de obviamente natural. Entonces es como que ocupamos todo lo que está en nuestro entorno, principalmente lo natural, lo que viene derivado de la tierra, de las plantas, y de ahí pues sumamos con todo lo que nos tengan a nuestros recursos. Puede ser en conjunto con la medicina, los otros tipos de medicina que se mencionaban, sí. Igual pues con exámenes, con demás, o sea, no es como que voy a la adivinación, ya no, sí, o sea, sí se usa de todos los recursos necesarios a fin de dar un diagnóstico integral y completo para poder tratar y abordar ahí de una manera menos invasiva. ¿Me equivoco? Hasta ahí sientes sí, estás bien, porque esa es la idea. Entonces, la idea de crear un conflicto, de crearnos un conflicto y de crear una discusión inerte, innecesaria, sobre si esta medicina está bien, si esta está mal. Ahora pensemos, si la medicina convencional está regulada y está certificada, si la naturopatía, las terapias integrativas están reguladas y certificadas y están legalizadas y tienen parámetros de acción, pues definitivamente las puedo usar. Son legales. Claro. Y son legales, las puedo usar. Lo uno se contrapone a lo otro, no debería. Pero lastimosamente creamos un conflicto y una bronca ahí entre la medicina convencional, la medicina alternativa, y que la homeopatía, y que la naturopatía, y que no sé qué, y entonces creamos un conflicto innecesario. Porque bien podríamos llevarnos de la mano y hacer que la salud de la gente pues comience a estar realmente mejor. Que la población empiece a usar cosas que están cercanas y que podrían mejorar su estilo de vida. Claro, ¿Por qué esperamos enfermarnos tanto para recién a ir al médico para que nos cure algo
que pudimos haber evitado hace mucho tiempo. Y de hecho esto es algo que la mayoría hace, ¿no? Como que cuando ya estoy muy mal y ya un doctor, un médico no pudo hacer nada, voy a otro de lo mismo y no me hizo nada, entonces ahora sí busco alternativas y busco medicina natural y busco de todo un poco porque es que necesito que alguien me haga bien, pero a veces no entendemos que el problema no es el médico, el problema no es el tipo de medicina, sino es que nosotros mismos no actuamos a tiempo, dejamos que pase y que avance tanto una enfermedad que luego es muy difícil de tratar o de curar, pudiendo prevenir, que es algo que siempre recalcamos, tanto en la salud física como en la salud mental, siempre la primera instancia y lo mejor y lo más adecuado en cualquier persona es la prevención. Si yo prevengo algo, es mucho mejor a tratar una enfermedad como tal. Y de hecho, pues en mi experiencia, en los años de experiencia que tengo, cuando una persona llega al consultorio, me dice, verá, usted es la última opción que tengo, porque he visitado todos los médicos y a todos me he ido. Vea, me he ido aquí, acá, pero vea, nadie me da, nadie me dice qué tengo, nadie. Y a veces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan las personas? Que uno les diga que sí, que tiene la varita mágica para resolver el problema. No, no lo tengo. Y entonces, a veces, les digo, a ver, esto ya me cuentan la historia, hacemos una historia, estudiamos el caso, analizamos desde la parte de las terapias integrales, qué podemos hacer. Y entonces mi respuesta casi siempre es, inclusive contigo, es necesitamos tiempo. Porque el cuerpo no puede regularse de hoy a mañana, ni en 30 días. A veces se necesitan meses. Es un proceso. Y cambiar mi estilo de vida, cambiar mi alimentación, cambiar lo que hago, cambiar lo que pienso, cambiar lo que siento. Y les digo que vamos a tomarnos de unos 3 a 6 meses y quizá más. Y posiblemente no les vuelva a ver en la próxima consulta a los 8 días que les llamo. Posiblemente no vuelva. Sí. Porque estoy ansioso y estoy angustiado porque quiero que las cosas se resuelvan mañana y no funcionan así. Claro. Todo es un proceso y esto implica, creo que en todas las áreas, no solo en lo físico, sino también en lo mental o en cualquier otra área de nuestro cuerpo. Todo implica de un proceso y de un compromiso, no solamente la pastillita mágica, sino de un compromiso de mí y en todos los aspectos que impliquen en mi sanación, en mi curación, en mi mejoramiento. Entonces, te voy a contar una experiencia como para terminar y no alargarnos, porque si no, no salimos de aquí hoy. Te voy a contar algo. En los años que estuve yo en Colombia, tuve la oportunidad de atender, hacer consulta en Colombia durante algún tiempo. La verdad es extraordinario. El sistema de salud público ahí realmente es privado, no es público, pero si sabes cómo funciona el IES aquí, sabes cómo funcionan los servicios de salud en cualquier país. Inglaterra, Europa, son igualitos, en Colombia es igual. Entonces, cuando alguien iba a la consulta, pues me tomaba el tiempo con él, me tomaba pues 1 hora o el tiempo que fuera necesario para analizar su caso y estudiar, hablar con él, etc. En el servicio de salud pública entra el paciente al consultorio y hay una persona a los 15 minutos, doctor, 15 minutos. Y entonces el paciente apenas estaba arrancando para contarle al doctor lo que le estaba pasando. Y ya no tenía tiempo. Entonces, lo que pasa, de lo que hablamos al principio, deshumanizamos la práctica, deshumanizamos, nos hacemos a un lado, nos hacemos distantes, nos alejamos de las personas, cuando las personas lo que necesitan es que el profesional al que ellos van les sea cercano, les sea amigable, les dé confianza y puedan contarle lo que les pasa. Y desde ahí yo creo que podemos generar salud real, salud consciente, salud verdadera. Claro. Y entonces voy a apoyar dándole esto o lo otro y cambiando ciertas cositas que pueden ayudarle muchísimo. Sí. Cuando las cosas son complicadas y no las podemos resolver, pues les indicamos que vayan donde tienen que ir, donde un profesional que les pueda ayudar de mejor manera y etcétera. No todo se puede hacer con medicina natural o alternativa, no todo. A veces es necesario usar lo que existe. Los recursos. Entonces, es esto, es esta práctica deshumanizada,
lejana, distante que tengo yo del paciente. Que ahora ya no vemos como a una persona, sino es como de hecho, ¿no? Este era un conflicto que había, lo veo como un paciente y ya, pero pues incluso han intentado ya cambiar la terminología, ahora ya es un consultante o es demás. Consultante. Porque dicen que en verdad se está viendo que mucho, tanto en la medicina natural, sí, medicina convencional, incluso en lo que es psicología, psiquiatría, pues también hay estos casos, ¿no? En los que ya empiezan a ver como con billetitos a las personas y ya no como una persona como tal, ¿no? Y esto, pues obviamente, si yo voy a irme solamente a lo que voy y ya, o sea, deme su nombre, sus datos, y que le duele, ya tomes esto, se fue. ¿Cuánto me tomo? Muy poco tiempo, por supuesto, pero cuando le dije, ¿y cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Y algún problema tal vez en su familia o en su entorno? O etcétera. O sea, averiguar, indagar un poquito más para que la persona se sienta escuchada, se sienta entendida, se sienta apreciada, es algo que sí se ha deshumanizado mucho ahora. Y quiero decir algo que sí me parece muy importante, ¿no? Nosotros creamos desde esta perspectiva de salud a las personas distantes y lejanas y queriendo resolver. Entonces, por eso la automedicación, claro, es muy, muy sencilla, porque de pronto el dependiente de la farmacia le atiende mejor, con más humanidad a la persona. Pero no debemos olvidar que hay algo que sí podemos cambiar. Ahora se habla mucho de la epigenética, del origen. Entonces, si yo cambio, si yo transformo estos principios sobre los cuales mi salud se enfermó, pues definitivamente puedo empezar a alterar la salud para mejorarla y poderla y beneficiarle en un 100%. Así es que yo les invito para que se acerquen, nos busquen. Estamos con las puertas abiertas. Esta es la medicina que practicamos, esta es la medicina que hacemos. Una medicina que se hace muy cercana a usted, que puede ayudarle mucho. Y conocemos nuestras limitaciones, por supuesto, pero lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de corazón, sinceramente, y les esperamos con las puertas abiertas, porque en Salud Vida nos preocupamos de usted integralmente. Así es, y cabe recalcar también en cuestiones de tiempo, ¿no? Bueno, sus consultas no son como que de 15 a 20 minutos, no, va de 1 hora en adelante. Lo mismo puedo decir en mi caso, pues sí, la mía de hecho va de hora y media, 2 horas en adelante, porque es esta parte, ¿no? El entender que son personas que tienen necesidades más allá de solamente económicas o físicas, sino también hay más necesidades emocionales o demás que necesitan sacarlas. Así que esto es algo que sí practicamos mucho en Salud Vida, para que lo tomen en cuenta, para que lo sepan también, y si desean, pues aquí estamos con las puertas abiertas para recibirlos cuando lo necesiten. Un gusto, muchas gracias. Hasta la próxima.